Minutos ahora para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, Diego, a principio de esta semana conocíamos los datos del paro y algo muy curioso, la contratación indefinida cae. Efectivamente, los datos del paro aún no reflejan una caída tan fuerte como anticipaban algunos expertos. Pero lo que sí que es cierto es que cuando nos fijamos en la composición del empleo, vemos que las cosas están funcionando mucho peor. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando nos fijamos en los datos de los meses de enero, febrero y marzo, se ha creado la mitad de empleo en 2019 que en 2018. De modo que, aunque aún seguimos en positivo, si se sigue creando empleo, se está creando la mitad. Es una reducción muy fuerte en apenas un año. Comparamos, insisto, primer trimestre de 2018 con el de 2019 y las cifras muestran ese deterioro. Pero además, como bien estabas diciendo, Alba, la contratación indefinida está empezando a bajar ya y ya son 3 meses seguidos en tasas negativas, es decir, se firman menos contratos indefinidos ya que antaño y, para que nos fijemos, la caída ya empieza a ser importante porque desde mediados del pasado año, desde el mes de agosto, las tasas de crecimiento de los contratos indefinidos, los contratos fijos, los de más calidad, han pasado de subir en el entorno de un 30% a reducirse en un 7%, de modo que efectivamente vemos que las cosas han cambiado muy a peor desde que se produjo la moción a censura, porque estábamos hablando de que antes el empleo fijo estaba creciendo a tasas que eran relativamente altas, eran tasas del 15%, 20%, 8%, 30%, bueno, eso era la horquilla en la que nos movíamos en la primera mitad del año pasado y sin embargo este año 2019, como vemos, estamos ya en tasas negativas, se crea 7% menos empleo fijo que el año pasado y además esto también tiene un corolario, se crea menos empleo, como decíamos antes, se crea menos empleo indefinido y por lo tanto de ese empleo que se sigue creando hay más empleo temporal, de modo que volvemos a ver una vez más, una cosa es decir que vas a crear empleo de calidad y otra que se cree empleo de calidad y aquí lo que estamos viendo es que cada vez se crea menos empleo de calidad y menos empleo en general. Y otro asunto, Diego, esta semana el Gobierno ha vuelto a afirmar que no existe tal desaceleración económica. Pero realmente, ¿cómo está afectando el paso del socialismo por la Moncloa a la economía española? Bueno, no le está sentando bien, eso está claro. Lo que no se puede decir es que estemos ya en una crisis o en una recesión, no es cierto. Pero claro, venimos de que la economía española estuviese creciendo a tasas del 3,5% y ahora estamos en niveles que podrían no llegar al 2% durante este año si se cumplen algunas de las proyecciones más pesimistas de los organismos internacionales que vigilan nuestra economía. Hay datos que respaldan ese pesimismo y que a las puertas de unas elecciones deberían darnos mucho que pensar. Por ejemplo, la venta de coches. España es uno de los mayores fabricantes del mundo y sin embargo menos 4,3% en la venta de coches. Hemos escuchado aquellas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hablando del fin del diésel, declarándole la guerra al diésel prácticamente, ¿no? Bueno, el año pasado las ventas de coches diésel bajaron un 8%. Esto sigue demostrando que esa guerra al diésel, ese ruido político que inició el gobierno contra el sector, se está notando en la venta de coches, que baja, como digo, un 4%. Y, por cierto, la industria en recesión, como vamos a ver más adelante. El gasto público también está desbocándose. Esto quiere decir que cuando llegue una crisis o cuando necesitemos echar mano al gasto público para alguna situación de emergencia, no vamos a tener tanto margen, porque ahora mismo el gasto está subiendo un 10%, mientras que los ingresos están subiendo un 5%. Imagínate, Alba, que en tu casa, que en la mía, estamos gastando un 10% más, mientras que nuestros ingresos suben un 5% menos. Estamos descuadrando, es el doble el nivel de gasto de lo que nos podemos permitir. Por lo tanto, la senda de gasto de las administraciones públicas es muy preocupante. Y el tercer dato que queríamos comentar es precisamente, está ligado al dato de los coches, porque la industria está bajando y está en un menos 1,35% frente a 2018. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el sector secundario, nuestras fábricas, nuestras industrias, sí está en crisis y ya oficialmente tiene menos actividad que el año pasado. Son cifras que deberían invitarnos a mirar con mucho cuidado lo que está pasando en la economía española, sobre todo porque estamos a las puertas de unas elecciones y esto ha ocurrido después de apenas 9 meses de cambio en la política económica. Si nos damos 4 años de margen, que no nos sorprenda luego que las cosas vengan más difíciles para la economía española. Además, Alba, si te parece, te quería enseñar también otro dato y es, claro, ¿qué pasa con el crecimiento? ¿Por qué no estamos en una situación de crecimiento más bajo? Se ha bajado, ¿no? Pero quizá no tanto como cabía esperar. Bueno, atención a estos datos. ¿Cómo está subiendo el gasto público? No el gasto privado, el de las familias y las empresas, sino el gasto del gobierno y las administraciones. Bueno, en el tercer trimestre de 2017
su crecimiento fue del 0,6%, con Pedro Sánchez fue del 0,8%. En el cuarto trimestre de 2017 subió un 0,3 frente al 0,4 que aumentó en el último trimestre del año pasado, ya con Pedro Sánchez de la Moncloa. Cuando lo sumamos, vemos que hay 3 puntos más de crecimiento que se deben al gasto público, es decir, hay cada vez menos componente del crecimiento económico que es privado, es decir, que lo generan las empresas, y hay cada vez más componente del PIB que viene del sector público. Por lo tanto, cuidado con lo que pase con las cuentas públicas porque cada vez están más distorsionadas. El déficit del año pasado fueron 30.000 millones de euros y como llegue una situación de crisis, a ver qué margen tenemos, teniendo en cuenta que la deuda ya es del 100% del PIB. Entonces, ¿por qué no cae tanto el PIB como en un escenario de crisis? Correcto, esa es la pregunta. No cae tanto porque se está maquillando, porque vemos que los datos ocultan la magnitud de la caída de la economía. La desaceleración es mucho mayor para las familias y las empresas que ya lo están notando y que nos están viendo y lo saben en su casa, frente a lo que está pasando en el resto de la economía, donde la caída es algo menor, porque cuando sumamos ese aumento del gasto público se maquilla un poco la caída de la actividad. Lo mencionabas antes, Diego, estamos en campaña electoral, quedan apenas todavía casi un mes para las elecciones y Vox está dando mucho de qué hablar, pero ¿cuáles son sus medidas en materia económica? Sí, bueno, Vox evidentemente ahora mismo en boca de todos, las búsquedas en internet de Vox cuatriplican las del siguiente partido más buscado y en Instagram es la formación más seguida. Está claro que algo pasa con Vox y las encuestas muestran que su línea es ascendente, pero ¿qué propone en economía el partido de Santiago Abascal? Hay 3 ejes fundamentales dentro de su programa. El primero es el de la unidad de mercado y la desregulación. ¿Sabes, Alba, que todos los años se están publicando 1 millón de páginas en los boletines oficiales de las comunidades autónomas y del gobierno central? 1 millón de páginas. Esa es la consecuencia de que ya no tengamos un único mercado. Lo mismo que aspiramos a tener en toda Europa, ¿no? Que todas las empresas funcionen a la vez, que tengan un mismo marco regulatorio. Eso ya no lo tenemos en España porque nos lo hemos cargado. Nos hemos cargado la unidad de mercado publicando, como digo, 700.000 páginas las comunidades autónomas y otras 300.000 páginas de nuevas reglas todos los años el gobierno central y el gobierno regional. A eso hay que sumarle que Vox no solo propone recuperar la unidad de mercado, también propone una desregulación. La propuesta es que por cada nueva ley aprobada se eliminen o se deroguen 5 leyes que estén en vigor. Por lo tanto, se trata de hacer un poquito más fácil la vida a los españoles. La unidad de mercado y la desregulación podrían generar 45.000 millones de euros, según cálculos del propio gobierno del Partido Popular, que aunque aprobó una ley de unidad de mercado, no fue capaz de sacar adelante por diversas trabas del Tribunal Constitucional. Aquí podría haber acuerdo con Pablo Casado, porque también es un discurso que el Partido Popular ha enarbolado en el pasado. Reducción de impuestos y gasto público. Esta es la madre del cordero, ¿no? Porque vamos a tocar o no el gasto público. Bueno, la respuesta de Vox es que hay gasto público por recortar. Los informes que maneja Vox apuntan que podría haber hasta 100.000 millones de euros de gasto susceptible de ser ajustado por ineficiencias, por gasto político, por despilfarro y porque hay ámbitos donde el sector privado lo puede hacer más y mejor. Y evidentemente eso daría el margen para bajar los impuestos. ¿Qué impuestos? IRPF con 2 tipos, 20 y 30%, los primeros 12.000 euros exentos, y en el tipo de sociedades se baraja la idea de que esté en el 10 o en el 20% con un solo tramo para todas las empresas del país. Y por último, existiría una tercera propuesta clave, que son las pensiones, que nos preocupan a todos mucho, y aquí lo que está planteando Vox es un modelo mixto, es decir, que no sea solo un modelo de reparto como el actual, que tiene su parte piramidal y por el envejecimiento de España hace cada vez más difícil financiar las pensiones, sino que también sea un modelo mixto en el cual una parte de nuestro ahorro permita financiar luego la jubilación que vamos a tener en el futuro, Alba. Diego Sánchez de la Cruz, gracias y muy buenas noches. Gracias. Hasta la semana que viene.